Ok, página 60. Página 60. Entonces, después de los primeros 6 sellos, tenemos nuestro primer interludio, que es capítulo 7, los 144,000 y la multitud innumerable. Entonces, ahí llegamos capítulo 7. ¿Ok? ¿Listos? Introducción, los juicios y los interludios. Los juicios y los interludios. Solo aquí quiero notar la estructura de los sellos y las trompetas. En capítulos 6, 7 y 8 tenemos primero los primeros 6 sellos, luego un interludio, luego el séptimo sello. También con las trompetas, 6 trompetas en capítulos 8 y 9. Luego un interludio en capítulos 10 y 11 y luego la séptima trompeta al final de capítulo 11. ¿Okay? Entonces eso es la estructura. 6 sellos, un interludio, séptimo sello, 6 trompetas, interludio, séptima trompeta. Y les quiero recordar de la función de los interludios. El primer día hablé de la estructura del libro y les expliqué cómo funcionan los interludios en el libro. 3 cosas que mencioné. Primero, los interludios interrumpen los ciclos o el ritmo de los juicios para proveer información e interpretación de lo que está pasando. Les da una perspectiva celestial de qué? De lo que está pasando durante los juicios. Cuidado, alguien tiene en sus pies el cable lo está jalando a la cámara. ¿Okay? Inciso B, enfocan en la situación del pueblo de Dios y en lo que Dios está cumpliendo durante los juicios. Y vamos a ver eso especialmente en capítulo 7. O sea, durante los juicios, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el pueblo de Dios o qué está pasando con ellos? Inciso C, sirven los interludios para dar consuelo y esperanza al pueblo de Dios en medio de la tribulación. Okay, vamos a empezar, inciso B, con los 144,000 sellados. Alguien que lea, por favor, versículos 1 al 8. Y después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplaran viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde estaba el sol, y que tenía el sello de Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Okay. Muy bien. 2 preguntas. Primero, ¿qué simboliza el sello? Okay. Tenemos la visión de estas personas siendo sellados en sus frentes. Entonces, ¿qué significa el sello? Bueno, creo que el origen del simbolismo es el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Okay, vamos a leer un pasaje de Ezequiel 9. El primer día comenté sobre este pasaje, vamos a leerlo ahora. Ezequiel 9, 1 al 6. ¿Alguien, por favor? Y hermanos, cuando tomamos el tiempo para leer, es importante que ustedes pongan atención, ¿ok? No es tiempo para hablar con sus amigos, porque es importante para poder seguir el argumento, el flujo de la clase, escuchar lo que estamos leyendo, ¿ok? Ezequiel 9, 1 al 6, por favor. Después oí que Dios clamaba con fuerte voz: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con una rama mortal en la mano, un arma mortal en la mano. El Señor dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad.
Pero oí que a los otros les dijo, síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión, maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres, comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al templo. Okay. Muy bien. Entonces, cuando empieza la visión en capítulo 7, estamos en medio de los juicios y es casi como se dice así, pero espérense que no llevan a cabo los juicios porque primero tenemos que ¿qué? Sellar en las frentes a estas personas. Entonces es igual a la visión en Ezequiel, ¿verdad? O sea, antes de que haya juicio, Dios quiere sellar a su pueblo. Entonces, ¿qué comunica el sello? Es la idea de protección, de identidad, o sea, identifica a aquellos que se han mantenido fiel. ¿Para qué? Para protegerlos del juicio, como vimos ayer, para protegerlos en medio del juicio. Entonces, el sello, señal, representa, número 2, la protección de Dios de los suyos. Antes de llevar a cabo el juicio de los sellos y las trompetas, Dios sella a su pueblo para protegerlo. Eso coincide con el mensaje de Apocalipsis que vimos, número 4. Recuerda, número 4, en la guerra santa Dios promete proteger a su pueblo ¿de qué? De cualquier peligro o daño final. Entonces yo creo que esta visión es la visión de Dios haciendo lo que prometió. ¿Okay? Él está protegiendo a su pueblo, identificándolos y cómo los protege. ¿Okay? Otra vez, el libro de Apocalipsis no indica que nos protege por quitarnos de la tribulación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos protege? Tres cosas. Los preserva para que se mantengan fiel. Dios los hace capaces de seguir creyendo y confiando. Entonces, ¿qué oró Jesús? No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, parte de la protección de Dios, y eso me da consuelo, porque el libro dice, tengo que vencer, al que venciere. Y a veces diría, es que no puedo, soy débil, ¿cómo puedo yo vencer? Y tenemos en Juan 17 esa oración de Cristo, ¿y qué está orando? Que venciéramos. O sea, cuando la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote, ¿para qué está orando Jesús? Está orando que nosotros, ¿qué? Que venzamos, o sea, que nos mantengamos firme y fiel. Entonces, si yo venzo, si las 7 iglesias vencen, no lo van a hacer solos, solo es por la gracia de Dios. Ustedes que toman mi clase de epístolas ya saben mi definición de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces Dios en su gracia y soberanía cuida a los suyos. Por eso es tan importante la doctrina reformada de la perseverancia de los santos. ¿Okay? Eso va más allá de una vez salvo, siempre salvo. ¿Okay? No significa simplemente que una vez salvo, siempre serás salvo. Significa que una vez salvo, Dios va a hacer su obra en ti para hacerte perseverar. ¿Okay? Entonces, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Hasta qué día? El día de Jesucristo, el día del Señor. Entonces, los sellos simbolizan que Dios nos mantiene fiel. Especialmente, diría yo, a través de la intercesión del Espíritu Santo y de Jesucristo. Inciso B, la protección de Dios asegura que en el sufrimiento y la muerte están preservados para la salvación final, que no serán destruidos. Inciso C, que los guarda de la ira, que la ira está dirigida a la bestia y sus seguidores. Vamos a ver eso en los juicios después. Dice, esos juicios son para los que tienen la marca de la bestia en su frente. ¿Okay? No son para el pueblo de Dios. Entonces, de una forma, Dios va a dirigir su ira especialmente a quienes, a los que no son los hijos de Dios, a los seguidores de la bestia.
Entonces es un tema principal en el libro de Apocalipsis, esta protección. Okay, segunda pregunta más complicada. ¿Quiénes son los 144,000? Entonces es uno de los símbolos más conocidos en Apocalipsis y los comentaristas debaten mucho sobre eso hasta que los testigos de Jehová, ¿verdad?, tienen sus propias opiniones acerca de los 144,000. Para ellos, ¿quiénes son? Okay, un remanente, okay, de los testigos de Jehová, okay, un grupo, okay, especial. Okay. Entonces, ¿quiénes son? Les voy a dar lo que es mi opinión y la razón por mi opinión. Okay, número 1, es una visión de un remanente judío. Okay, eso es claro. Okay, estamos hablando de un remanente judío. Okay, 12,000 de cada tribu. El sello sobre sus frentes lo identifican con los fieles. Y otra vez, Dios ha prometido guardar un remanente fiel entre la multitud de la descendencia física de Israel. Pasajes como Isaías 10:22. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, o sea, ese número grande prometido a Abraham, que es como la arena del mar, solo un remanente volverá. Isaías 1:9. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Y ese pasaje se usa en Romanos 9 para hablar de esta idea de un remanente que Dios ha preservado. Interesante que en Romanos 9 Pablo toma eso para hablar también de un remanente gentiles. O sea, el remanente ahí habla de unos fieles entre los judíos y entre los gentiles que son parte del pueblo de Dios. Y en capítulo 11, él explica con más detalle esa idea de un remanente escogido. Entonces, es una visión de un remanente judío. Pero recuerdan cuando hablamos de la interpretación, dije que cuando tenemos un símbolo, la pregunta no es si es literal o no, la pregunta es ¿qué simboliza? ¿Okay? Entonces, mi opinión y la opinión de muchos comentaristas es que la visión del remanente judío simboliza todo el pueblo de Dios que se mantiene fiel. O sea, eso es mi posición, que los 144,000 fieles sellados no habla, por ejemplo, como dicen algunos dispensacionalistas, que es un grupo de evangelistas que durante la tribulación final van a testificar. Yo creo que en este contexto, en este pasaje, la visión es la visión de todo el pueblo de Dios, usando el remanente judío como un símbolo. ¿Okay? 5 razones por qué pienso eso. Inciso A. En capítulo 14 tenemos una visión del mismo grupo. En capítulo 14 ya no están en la tierra. O sea, en 7, ¿dónde están? Están en la tierra sellados. En capítulo 14 ese mismo grupo ya está ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque han sido martirizados, o sea, han muerto. Dice que son los redimidos de la tierra que ahora están con Dios con un cántico nuevo, como la multitud grande de capítulo 5, y que solo ellos pueden aprenderlo. Están en el cielo porque se han mantenido fiel y puro y han muerto por su testimonio. Son las primicias de Dios y del Cordero. Entonces yo creo que está hablando del remanente de personas de la tierra que se han mantenido fiel. Capítulo 14, ya están en el cielo, están en la presencia de Dios. Segunda razón, la lista irregular de las tribus indica que no se debe interpretar literalmente. No sé si notaron que la lista de las tribus es diferente a las listas que tenemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, incluye José y Manasés. En el Antiguo Testamento no existe un tribu de José. Se dividió en 2. ¿Cuáles eran? Manasés y Efraín. Okay. También menciona y excluye a Dan y a Efraín. Entonces, interesante, pero parece que se ha ajustado un poco en la lista de las tribus. Yo creo que eso indica que también no está hablando literalmente. Inciso C. En Apocalipsis, el número 12 simboliza ¿qué? ¿Qué dije el otro día?
el pueblo de Dios, como la Nueva Jerusalén o los 24 ancianos, es 12 más 12. Bueno, 144 no es 12 más 12, ¿es qué? 12 por 12. ¿Okay? Entonces creo que es un símbolo, luego por 1000, que habla de un número completo, yo creo que es un símbolo para todo el pueblo de Dios. Inciso D. Porque en el Nuevo Testamento enseña que Dios ha quitado la distinción entre los judíos y los gentiles y que ha hecho de los dos grupos un nuevo pueblo y un nuevo hombre. Ahora un judío verdadero es el que tiene la circuncisión del corazón y todos que creen, dice Gálatas 3:7, todos que creen son hijos de Abraham y herederos de las promesas que Dios le dio. Las naciones, judíos y gentiles, justificadas por la fe, Gálatas 3:8, son la descendencia innumerable de Abraham, Romanos 4:18, las muchas naciones de las cuales Abraham sería padre, según Romanos 4:17. Entonces yo creo que especialmente Pablo enseña que toda distinción ha sido quitado, que cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia sería como la arena del mar. Según Pablo en Romanos 4, nosotros somos el cumplimiento de eso, los gentiles. Cuando Dios dijo a Abraham, serás padre de muchas naciones, Pablo dice en Romanos 9 que las muchas naciones son ¿quiénes? Nosotros los gentiles que por la fe son hijos de Abraham. Entonces, el punto es que la teología del Nuevo Testamento implica que no hay destino distinto para los dos grupos, que han sido unidos en un solo pueblo de Dios. Inciso 5, o E, después de, y eso me es interesante, después del anuncio de los 144,000, Juan mira para ver, pero ve a una gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso ha pasado en diferentes tiempos en el libro. Juan escucha el anuncio de un león, gira para ver el león y ¿qué ve? El cordero. ¿Es otra persona? No, es la misma persona. Entonces, él escucha en capítulo 1 un anuncio. Cuando gira para verlo, ¿qué ve? 7 candelabros de oro. Que aquí él escucha el anuncio de 144,000. No los ve, solo escucha el anuncio de ellos. Cuando mira o ve para verlos, ¿qué ve? Una multitud de todas las lenguas, todas naciones. Entonces aquí en el contexto también creo que confirma eso. Entonces, conclusión y mensaje, los lectores de Apocalipsis deben mantenerse fiel hasta el fin y Dios es el que preserva a su pueblo. Preservarán por la gracia de Dios. Y muchos pasajes en el Nuevo Testamento dice que Él nos puede guardar, Él nos puede hacer preservar hasta el fin. Bien, entonces, si lo que estoy diciendo es correcto, los 144,000 es una forma simbólica para entender los seguidores del Cordero que se ha mantenido fiel. La idea es que entre los moradores de la tierra hay un remanente de ellos que han sido fiel a su Creador. Ellos se representan por los 144,000. Entonces seguimos en inciso C con la gran multitud. Okay, son 2 visiones, 2 descripciones, pero creo que hablan del mismo grupo. Okay. ¿Alguien que lea 7, 9 al 17? Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han vencido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de ellos. ¿Ok? Primero, su identidad. Número 1, su identidad. Otra vez voy a argumentar que el grupo es el grupo simbolizado por los 144,000. Algo que me confirma eso es la descripción de los 144,000 en capítulo 14 y cómo la descripción de la gran multitud aquí coincide mucho con la descripción de los 144,000 en capítulo 14, que digo es el mismo grupo. En capítulo 7 dice que la gran multitud clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué hacen los 144,000 en capítulo 14 que ya están en el cielo? Cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Qué dice la gran multitud? Han lavado sus vestiduras y han las han emblanquecido en la sangre del Cordero, que dice de los 144,000. Esos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Es lo que le estaba diciendo a ti, Wilbur, que creo que eso es una manera simbólica de hablar de la pureza del pueblo de Dios. Entonces el punto no es que hay un lugar en el cielo especial para las personas que son vírgenes. O sea, el punto es que la sexualidad o la pureza sexualidad es una forma de hablar de la pureza de una persona delante de Dios. Por eso la Biblia usa como una metáfora de la idolatría, ¿okay? Muchas metáforas posibles, pero ¿qué escoge el Nuevo o la Biblia para hablar de la idolatría? La adulterio espiritual. O sea, muchas veces se usa la sexualidad como una forma de hablar de la fidelidad de alguien a Dios. Entonces el punto es que es gente santa y pura. ¿De dónde viene la gran multitud? De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿De dónde vienen los 144,000? Han sido redimidos de la tierra. ¿Okay? Luego los describe la gran multitud, están allí delante del trono. ¿Y qué dice de los 144,000? Esos son los que siguen el Cordero donde quiera que va. Pero ahora está ellos en el cielo, entonces están ahí sirviendo al Cordero. Ahora quiero hacer un comentario aquí. Entonces lo que yo estoy proponiendo es que el grupo 144,000 es el mismo grupo a la gran multitud. Que antes he tenido otra interpretación que creo que es posible, y lo quiero mencionar, me tiene mucho sentido, porque dice de los 144,000 que son las primicias. Recuerdan en capítulo 12, y vamos a verlo mañana, pero lo vimos el otro día también. En un sentido, la mujer que da a luz a un niño varón representa a quién? El pueblo de Dios, y dije que es la comunidad mesiánica. Entonces ella representa al pueblo de Dios y ella es protegida del dragón. El dragón la persigue, pero ella es protegida. Y el dragón, cuando se enoja con ella no solamente persigue a ella, sino también a quién? A toda su descendencia. Entonces, en un sentido, la mujer representa el pueblo de Dios, de donde salió el Mesías. Pero en otro sentido, la mujer es especialmente ese remanente judío del primer siglo, o sea, la primera generación de creyentes que eran principalmente judíos, y que después hay el resto de su descendencia, que es del mismo grupo, o sea, las mismas personas, pero hay una distinción en un sentido entre ella y el resto de su descendencia. Aunque los dos son perseguidos por el dragón, los dos son representantes del pueblo de Dios y son preservados por Dios. Es posible que los 144,000, que es un remanente judío, representa especialmente esa primera generación
O sea, los judíos del primer siglo, ese remanente de judíos que se representan por la mujer que dio a luz al niño varón. Y que la gran multitud, en un sentido, es parte del mismo grupo, pero es las siguientes generaciones de todas tribus. Entonces el evangelio fue predicado a los judíos primero, luego a los gentiles o a las naciones. Entonces es otra opción. La razón por la cual prefiero una identificación más completa entre los dos es como Juan escucha el anuncio de los 144,000, mira para verlos y ve la gran multitud. Quiero enfatizar por lo menos que no estamos hablando, como dicen los futuristas, no estamos hablando de dos grupos completamente distintos. En esas dos opciones que les he presentado, ninguno de ellos dos estamos hablando de un grupo literal de 144,000 personas en el futuro. Estamos hablando de un número simbólico de un grupo, o de la primera generación de judíos cristianos o de todas las naciones. ¿Me explico? Lo que sí estoy rechazando es una interpretación que dice que estamos hablando de un grupo designado en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Bueno, varias razones que he mencionado, pero uno es porque dice capítulo 14 que son ellos que han sido redimidos de la tierra. O sea, ¿quiénes son? Los santos, los mártires que se han mantenido fiel hasta la muerte. ¿Okay? Bien. Número 2, su ubicación, ¿dónde está? En el cielo. Estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿Quién es esa gran multitud? Los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se mantuvieron fiel hasta la muerte y ahora están en la presencia de Dios. El punto es, la aplicación para nosotros y para las 7 iglesias es: manténganse fiel hasta la muerte y participarás en las bendiciones de este libro. Número 3, su actividad. ¿Qué están haciendo en el cielo? ¿Recuerdan la actividad de las naciones en capítulo 5? De todas lenguas, todas naciones, todos pueblos están adorando. Aquí tenemos, yo creo, una representación del mismo grupo, esa gran multitud. ¿Y qué están haciendo? Están adorando a Dios delante del trono. Número 4, su bendición. Su bendición. En la siguiente página tengo aquí 2 columnas donde estoy comparando la bendición de esa gran multitud con varias promesas del Antiguo Testamento. Y lo que quiero notar aquí es que cuando Juan habla de la gran multitud, está llamando a nosotros a mantenernos fiel. ¿Por qué? Bueno, porque dice que hay beneficios, hay bendiciones para ustedes que se mantengan fiel. Y aquí el punto es notar que esas bendiciones que Juan presenta, que Jesús presenta, no se agarran del aire, o sea, no vienen de cualquier lugar. Son específicamente bendiciones que Jesús o de que Juan ha tomado específicamente del Antiguo Testamento para ayudarnos a entender que la promesa para nosotros es el cumplimiento de las promesas de Dios, no solamente en esta época, sino de las bendiciones prometidas a nosotros desde el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ir leyendo las bendiciones de Apocalipsis 7 con las promesas del Antiguo Testamento. Alguien que lea, por favor, primero versículo 15 de Apocalipsis 7 y luego Isaías 4, 5 y 6. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Luego Isaías 4, 5 y 6. Entonces el Señor te dará sobre todo lugar de monte, Sión y sobre tus asambleas una nube blanquecina, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá un sexo, será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, y el refugio de protección contra el tormento del día. Una vez que estamos en la presencia de Dios, hay esa promesa de protección. Alguien que lea 16 y también Isaías 49, 10. Ya no se dará hambre ni sed, ni el sol se empezará a dar ningún calor abrasador. No pasarán hambre ni sed,
seguirá calor, abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará. Okay. 17. Pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ezequiel 34. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Okay. La promesa de que el Cordero, descendiente de David, los pastoreará. Okay. Siguiente parte de 17 con Isaías 49:10. Y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos, y los conducirá a manantiales de agua. Okay. Y los siguientes dos también, por favor. Y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Okay. Mencioné el otro día cómo Apocalipsis es el libro más saturado del Antiguo Testamento, pero que no viene en forma de citas. Solo son frases, palabras y expresiones. Y si no estamos muy familiares con el Antiguo Testamento, sería posible leer estas cosas y ni darnos cuenta que estas expresiones, estas palabras vienen directamente de los profetas. Entonces, es un libro, otra vez, saturado del Antiguo Testamento. Y esas promesas son promesas que Dios en su gracia había dado al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y siguen vigentes esas promesas para nosotros. ¿Okay? Entonces, resumen, Apocalipsis 7 comunica un mensaje pastoral de consuelo y ánimo. Espero que lo vean así. Ahora, hermanos, en ver los símbolos y buscar entender los símbolos es muy posible o probable que vamos a perder el mensaje, o sea, no quedarnos impactados con lo que Juan quiere decir con esas cosas. O sea, ¿quiénes son los 144,000? ¿Quién es la gran multitud? ¿Cómo interpretamos tal y tal? Y a salir y no quedarnos impresionados con el consuelo y el ánimo que este capítulo debe comunicarnos. Entonces, quiero que terminemos así. Enfatiza que los creyentes que sufren en Asia Menor bajo la mano pesada del Imperio Romano están siendo protegidos por Dios y tienen una herencia guardada en los cielos. Guardado en los cielos. El mensaje se resume en 1 de Pedro 1, 3 al 9. Quiero que terminemos con este pasaje porque resume perfectamente lo que Apocalipsis 7 nos quiere decir. ¿Alguien que lea, por favor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos, guardados por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor y la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero ven en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de su alma. De la misma manera, entonces, nos da consuelo y ánimo. ¿Y qué nos dice? Que tenemos una salvación. Está guardado en el cielo, está guardada en el cielo. Ustedes también, dice Pedro, son protegidos y guardados para recibir un día esa salvación. Y es la promesa de capítulo 7. Pase lo que pase en esta tierra, con nuestras vidas, Dios tiene un lugar guardado para nosotros y nosotros estamos siendo protegidos para participar en esas promesas, en esas bendiciones.
Por eso Pedro dice, podemos bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido esas cosas. Tenemos una herencia, ¿cómo lo describe? Incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos por ustedes, para ustedes. ¿Okay? Vamos a tomar nuestro descanso. Okay. Cuando regresamos vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel. Entonces tendremos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Hay que descansar bien. Les voy a dar 15 minutos. Okay. Tómense un café también. Necesitan café.